Bienvenidos a Traders a la lección número 6 del primer mes de la mentoría anual de Trading. Y de hoy con un nuevo tema que es el punto de equilibrio y zonas premium. Nosotros previamente en la lección 5 analizamos qué era el punto de equilibrio. Ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio. El punto de equilibrio lo encontramos a través del anclaje de la herramienta de los retrocesos de Fibonacci. Podemos utilizar cualquier otra herramienta que nos dé o nos arroje como punto medio, una línea, que nos indique justamente qué precio es el 50% de un swing. El precio cotiza en esta zona como primer nivel para formar un nuevo impulso que, si lo combinamos con las zonas premium, esperaríamos que sea bajista. Vamos a utilizar esta zona como nuestro punto de entrada en escenarios de alta probabilidad. Esto quiere decir confluencias entre horarios y conceptos previamente estudiados. Y también vamos a utilizar esta zona como nuestro punto de salida en escenarios de alta probabilidad, que quiere decir que operemos en contra del flujo de órdenes institucionales y por lo tanto necesitemos salir justamente en el punto de equilibrio en parciales o colapsar totalmente nuestra operación para buscar otro setup, Hablemos ahora de las zonas premium. En cuanto a las zonas premium, lo primero, luego de un impulso, en este caso sería bajista, vamos a tener la expectativa de que el precio retroceda hasta un 50%. Este va a ser el primer input, Y vamos a combinar este retroceso, vamos a tenerlo en confluencia con algún nivel de patrocinio institucional, como podría ser un imbalance bajista, podría ser un forward gap, podría ser un bearish short block, cualquiera de estos niveles que nos confluye además con el horario de una sesión importante como por ejemplo Londres o como por ejemplo Nueva York, que dígase o resáltese Londres porque entiéndase que Londres podría ser el máximo o el mínimo del día y Nueva York podría ser el último máximo y el último mínimo del día. Entonces son justamente estos los inputs que vamos a tener en cuenta a la hora de colocar nuestras órdenes en venta, en zonas premium, o en su defecto en un 50% antes de que el precio cotice en una zona premium, Esto con la expectativa de que el precio forme, valga la redundancia, un nuevo impulso bajista. Una subida del precio por encima del punto de equilibrio ya me indicaría que se encuentra en zona premium. Ahora, yo por encima del 50%, como lo he mencionado, voy a encontrar un sinfín, un sinfín de conceptos, de niveles. Necesito definir, cuál es el que voy a operar y necesito gestionarlo. No se trata de ubicar un nivel, ubicar la apertura de un bearish short block o de un bullish short block y de operarlo y ya está. Y colocar un take profit, mi stop loss y listo. Si son traders que en definitiva están acostumbrados o su psicología les permite a ustedes asumir stop loss o take profit, excelente. Si son traders que les gusta monitorear sus operaciones, a través de las confirmaciones que el price action les va dejando en el camino, entonces también está muy bien. Es una alternativa a la que podrían recurrir. Como ustedes han podido observar en los últimos videos de mis operativas que he estado cargando al canal de YouTube Acá Trading, muchas de ellas, yo las coloco y tienden a formarse retrocesos que para un trader, sin experiencia, le podrían jugar su psicología. Mi intención cuando les enseño cómo identificar zonas de premium y zonas de descuento es que ustedes puedan colocar reentradas. Entonces, con ese concepto, con esa premisa en nuestra mente, entiéndase que estos conceptos, estas zonas, nos van a permitir a nosotros saber o tener una mayor certeza en cuanto a la dirección del precio, de manera de que no dudemos a la hora de colocar nuestras órdenes y que si tenemos un trade positivo, lo aprovechemos, cobremos, y que en el caso de que el precio nos brinde una nueva oportunidad para colocar una nueva orden, que es igual a decir una reentrada, también la aprovechemos, ¿sí? Que esto no juegue en contra de nuestra psicología. ¿Para qué vamos a utilizar las zonas premium?
las zonas de discount se utilizaban para compras. Sin embargo, estas zonas premium se van a utilizar para construir setups, ¿ok? En venta. Vamos a hablar del equilibrium y de los precios premium o las zonas premium. Ustedes fíjense que yo en este ejemplo tengo marcado o anclado la herramienta de los retrocesos de Fibonacci a través de los cuerpos. Y a mí me gustaría saber, ¿ok? Porque en los ejemplos que les voy a presentar lo voy a hacer desde las mechas, pero a mí me gustaría saber si es que ustedes tienen claro por qué en ocasiones se tiende, ¿ok?, a anclar el Fibonacci desde los cuerpos. Me gustaría que me lo coloquen en el chat y también me gustaría que me hagan saber cómo es que lo hacen ustedes, porque esto en principio define la manera en cómo vamos a operar, ¿sí? Esto define en principio en qué nivel o en qué precio específico es que vamos a colocar nuestra orden, que puede ser una orden limit o puede ser una orden por mercado, como muchas de las que ustedes tienen en YouTube Acá Trading. Yo no recomiendo una en general. A mí personalmente como su mentor me gusta muchísimo tomar trades por mercado, pero eso no quiere decir que ustedes no puedan hacerlo. ¿Cuál es la pauta para tomar distintos tipos de órdenes? ¿Cuántos stop loss voy a asumir? ¿Cuántos pips? Voy a dejar mi stop loss en tal operación. A ver si alguno me podría compartir, cómo es que traza la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, si es que lo utiliza, porque entiendo que algunos de ustedes no lo utilizan. Sin embargo, dado que, o no obstante, ya que estamos hablando de justamente estas zonas de descuento y en esta lección de zonas premium, a mí sí me gustaría saber cómo alguno de ustedes utiliza la herramienta, si es que trazan la herramienta desde las mechas o desde los cuerpos. Ya tenemos respuestas y para complementar su respuesta a mí me gustaría saber por qué, ¿no? Como lo dice Cristian, por ejemplo, dice de cuerpo a cuerpo, porque las mechas varían dependiendo del broker, las alargan o acortan de acuerdo a sus intereses. Eso es muy cierto y si es que ustedes quisieran comprobarlo, yo los animo a crearse cuentas de trading, en dos brokers distintos, vale la redundancia. Y ustedes van a comprobar cómo justamente estos precios varían mucho, varían muchísimo. Incluso, Germán nos dice desde mechas, dado que una mecha me saca stop loss, lo tomo desde mechas. Excelente, aquí tenemos otra pauta. Porque esto podría ser también provechoso a traders porque el broker, sea que manipule el precio hacia arriba o hacia abajo para crear un mechazo en ambas direcciones o en cualquier dirección, define cuál es ese máximo y cuál es ese mínimo y por lo tanto en su sistema establece que en tal zona o en tal nivel, máximo mínimo, ya han existido órdenes neutralizadas. Por lo tanto, se espera que el precio, en el caso de crear la estructura, el comportamiento favorable a nuestro setup, no regrese justamente a esos precios máximos o mínimos que me ha dejado la mecha. Eso no quiere decir que lo que dice Cristian esté mal o esté equivocado. Sin embargo, depende muchísimo del tipo de órdenes que han de colocar ustedes. Si yo voy a colocar un limit, y quiero encontrar confluencia con algún nivel de patrocinio institucional aunado a algún OT, o algún nivel óptimo de entrada, lo que justamente voy a hacer es anclarlo desde mecha a mecha, y voy a incrementar las probabilidades de mi trade. Voy a incrementar las probabilidades de mi trade en la medida en la que yo ajuste, mi nivel de precio a operar o el nivel en el que vaya a colocar en definitiva mi límite, que en este caso sería un sell limit. Sin embargo, si yo voy a considerar anclar el Fibonacci de cuerpo a cuerpo, muy probablemente sea porque tome órdenes por mercado y me interese ver la reacción del precio en ese nivel específico, Entonces tienen dos pautas. La primera es que si son traders que operan por órdenes pendientes,
necesitan encontrar confluencias, ¿ok? Y necesitan, puedes definir la zona más estrecha, ¿ok? Porque inclusive podrían ustedes combinar estos dos métodos, estas dos metodologías de utilización de la herramienta, o sea, desde mechas y desde cuerpos. Y en la medida en la que tengan una zona estrecha, no mayor a 5 pips, como sugerencia, la pueden utilizar a su favor para colocar sus órdenes límite. Sin embargo, si somos traders de órdenes por mercado, como repito, delimitamos los niveles para esperar cómo el precio reacciona, esperamos formación swing high, swing low, y operamos el bearish order block o bullish order block que se forma justamente en ese swing high o swing low. ¿Qué vamos a considerar a la hora de hablar del punto de equilibrio y de zonas premium? Cuando el precio crea un dip, ok, en la lección anterior era cuando crea un rally, ¿cierto? Ahora es que cuando crea un dip o un impulso bajista o un swing bajista y se prepara para retroceder, nosotros podemos anticipar ese retroceso observando la formación de un swing low. Para que el precio en este punto retroceda acá, traders, ¿ok? Para que el precio retroceda en este punto, yo necesito por debajo de una neutralización tener un nivel importante. Eso ya lo entendemos, ¿ok? Porque el precio no se detiene en zonas aleatorias. ¿Sí se entiende? Vamos a confirmar esto observando la formación de 4 velas, ¿ok? Que nos confirmen, para la redundancia, la búsqueda del precio de niveles superiores, ¿ok? Aquí un pequeño error, niveles superiores. ¿Qué va a suceder cuando el precio comienza a formar ese swing low? La primera pauta es que nosotros podemos, como lo mencioné al principio, nosotros podemos encontrar por dentro de este swing low en temporalidad menor y ajustando los niveles una zona de descuento, un nivel óptimo de entrada, como lo tienen en la cartilla de bienvenida, ¿ok? Para los estudiantes nuevos de Trading. Ustedes en esa cartilla de bienvenida que tiene información valiosísima, van a encontrar cómo es que se ingresa al mercado después de una neutralización. Es justamente lo que quiero tratar el día de hoy en esta lección. Nosotros en esta zona lo que tenemos, ¿ok? En esta imagen lo que tenemos es el dealing range o el fractal o el impulso bajista, ¿ok? Que se está analizando. Este impulso bajista, ¿ok? Neutraliza un mínimo anterior, que es lo que me interesa que observen. Y luego de una neutralización, o viene un retroceso, o viene una reversión. En este caso, en este contexto, cuando yo reduzco temporalidad en este mínimo, yo necesito encontrar al precio, ¿ok? Llegando o introduciéndose en la zona del bullish order block del swing low que se ha formado justamente en ese mínimo. De esa manera es como yo puedo aprovechar un setup, ok, en retroceso, en un retroceso alcista, porque el dip previo fue bajista. No me tengo que olvidar acá, traders, no me tengo que olvidar, o no tengo que pensar, mejor dicho, que el precio va a subir 1000 pips. ¿Por qué? Porque ¿qué manda? ¿Qué manda? El flujo de órdenes que yo observe en temporalidad mayor. ¿Ok? Para esto ya saben que pueden estudiar sus gráficos diarios, tienen ya los rangos o lapsos de estudio o de observación que les va a permitir justamente identificar qué máximos están siendo neutralizados y automáticamente el precio está revirtiendo para que puedan operar justamente a favor de una, entre comillas, tendencia, ¿ok? Bajista o a favor de la formación de nuevos impulsos bajistas. No se deben olvidar que este dip, ¿ok? Es una expansión y que estamos en flujo bajista. Por lo tanto, yo voy a esperar, o en el caso de que opere el retroceso en compras, voy a colocar mi trade en compra. Y fíjense justamente lo que les hablaba de la combinación de zonas. Tengo un mínimo, tengo un máximo, y el retroceso justamente llega a ¿dónde? Quiero que observen en principio este primer mínimo. Aquí voy a hacer una pequeña anotación. Quiero que observen este pequeño primer mínimo. Si yo aclara, ok, un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, yo me voy a dar cuenta que estoy en el 50% de ese fractal. ¿Qué pasa? Que con este dip, ok, a ver si me permiten, con este dip, se neutraliza justamente a aquellos traders que están entrando en
compras en este 50%. Ahora, fíjense cómo las zonas se van combinando. ¿Por qué? Porque yo tengo acá un 50%, este 50% me lleva al equilibrium del fractal más grande, fijan, y este 50% va y neutraliza, este 50% va y neutraliza este 50% de mi fractal más pequeño, llevándome al precio, a una zona de discount dentro de este mismo fractal que va a favorecer mis setups en compra. Entonces, si yo coloco o logro colocar setups en compra en este nivel, yo voy a esperar que el precio suba o se eleve hacia la zona premium del fractal más grande, ¿de acuerdo? Eso es lo que tengo que observar dentro del price action y es totalmente operativo, totalmente operable, como se quiera decir. Sin embargo, esto no se debe tomar totalmente a la ligera. Quiero que se fijen en lo siguiente porque nos basamos, acuérdense, en niveles muy específicos de precio. ¿Qué tengo? ¿Quién me puede decir qué es lo que tengo? ¿Qué nivel de patrocinio es este o representa este? Quiero que me lo coloquen en el chat, ¿ok? Por favor, ¿qué nivel de patrocinio representa ese? Es un order block, ¿ok? ¿De qué tipo? ¿Ok? ¿De qué tipo? ¿Y cuál es su nombre como tal? Excelente, Cristian. Ok, Germán, excelente también. Es un bullish order block. En específico es un reclaim bullish order block. Ok, se encuentra en una curva de ventas previa, por decirlo, por decir el término antigua, ok, pero muy cercana a la zona en donde actualmente se encuentra cotizando el precio. Yo lo que me tengo, o lo que tengo que estudiar aquí, o lo que me tengo que fijar, son en los cierres de vela, ¿ok? Puedo tener mechazos de 1000 pips, como los tuve, cuando, por ejemplo, se fomentó este tema de la pandemia de COVID, ¿ok? Y puedo tener mechazos de 1000 pips, de 500 pips, pero me interesa observar dónde están los cierres. Y si ustedes se fijan, los cierres de vela se encuentran justamente respetando mi zona sensible de mi bullish recon or block. Que mi zona sensible va desde la apertura, ok, hasta el máximo. Si yo observo, ok, esta zona de sensibilidad, veo que el precio ya ha creado mechas de manipulación, ok, mechas de neutralización, dígase también, o véase también que estas son mechas de neutralización. Yo puedo terminar utilizando la zona como mi potencial punto de entrada en confluencia o para incrementar las probabilidades de esta operación. Yo puedo aprovechar la zona aquí, si se fijan. En cuanto yo tengo eso, yo puedo ajustar niveles en temporalidad menor. Es algo que vamos a hacer justamente a continuación. Pero quiero que se vayan dando cuenta como de un pequeño contexto, de tan solo una pequeña imagen podemos obtener muchísima información. Y es algo a lo que se tiene que acostumbrar nuestra vista, ¿ok? A observar este tipo de niveles y a utilizarlos, ¿ok? Con gestión. No utilizarlos porque sean niveles mágicos, ¿ok? Fibonacci no es mágico, los order blocks no son mágicos, sino hay que utilizarlos con criterio y gestionarlos con lo mismo, con criterio acá traders. Cuando hablamos de este dealing range, acuérdense, siempre delimiten o marquen cuál es el punto de equilibrio, ¿okay? Sea para que lo utilicen como zona objetivo o como zona potencial de entrada. Como les mencioné en el pequeño ejemplo anterior, yo podría haber colocado un trade en compra aquí, salir aquí o colocar una venta aquí y salir en los OTs de este fractal bajista. ¿Ok? Porque ¿qué favorece que el precio haya de subir? ¿Qué hay por encima? ¿Qué hay por encima de este máximo? ¿Ok? ¿Qué hay por encima de ese máximo? Tres cosas, ¿ok? Quiero que me coloquen tres cosas, quiero que busquen en principio tres cosas. Y si encuentran más cosas, pues excelente, porque sí hay más cosas, ¿ok? Pero tres cosas quiero que me mencionen, por favor, que se encuentran por encima de ese máximo.
Excelente, pero vamos a esperar una respuesta más para continuar. Tenemos ahí a Cristian dándonos un excelente insight. Ok, excelente. Ya completó, Liana ya completó los tres insights. Sí, es correcto, traders. Fíjense las cosas que tenemos, aunque de hecho son muchas. Tenemos una de buy high liquidity buy stops por encima de este máximo, imbalance en ventas, es correcto. Podría decirse que tenemos una especie de fair value gap así, ok, también es correcto. Se puede decir que tenemos un bearish breaker, es correcto. Tenemos en combinación, la combinación de estas dos velas convierten, ok, a esa zona en un bearish block, ok, y por lo tanto al 50% en su mean threshold. Tenemos por encima de ese máximo los OTs, ok. ¿Y cuál es el título de esta lección? Las zonas premium. Tenemos muchas cosas a nuestro favor que hay que buscar ahora en este contexto. El horario, ¿ok? Un horario de alta probabilidad en el que potencialmente se formen expansiones bajistas, ¿ok? Acuérdense, el precio puede crear un máximo en Londres, puede crear un máximo en New York, o puede crear reversiones potenciales en el London Growth Kill Zone. Entonces, son justamente esas las pautas o los inputs o el insight general que hay que tener en cuenta a la hora de buscar o construir setups dentro del mercado, dentro de nuestros gráficos. Vamos a desglosar, ok, descomprimir, desintegrar la imagen de la lámina anterior, porque justamente les quiero mostrar cómo es que ustedes pueden aprovechar trades en compra o en venta. Yo sugiero muchísimo, porque de hecho ustedes lo pueden ver, ok, en mis videos. Yo sugiero muchísimo que ustedes se tracen metas de pips a la semana y se tracen metas de pips en sesión, ok, como primera pauta. ¿Por qué? Porque si son intraday traders, una meta de 100 o 150 pips a la semana no estaría mal, asumiendo stop loss de 30 pips, por ejemplo, no estaría mal, y de manera que se sustente el ratio, ¿sí me entienden? Si son traders, si son scalpers, ok, y comparten ese estilo conmigo, se pueden trazar metas de pips por sesión, de 10 a 30 pips, ok, por sesión, y quedarse tranquilos con ese objetivo, ok. Lo que tienen que ver o lo que tienen que observar dentro del gráfico son justamente las zonas donde existe liquidez expuesta. Lo primero es observar dónde ya se quebraron stop loss, que es justamente algo que les envié en las weekly notes número 2. Pues justamente cuando el precio quiebra stop loss o toque stop loss o activa órdenes stop, que se crean estas reversiones o impulsos, ¿ok? De gran magnitud, que son los que justamente hemos de aprovechar o podemos aprovechar. Entonces, lo principal es trazarse una meta de pips, ¿ok? Trácense una meta de pips, anótenlo, porque muy probablemente yo entiendo que no todos los que estamos acá tengamos un plan de trading totalmente definido. Y es importante que en nuestro plan de trading establezcamos cuántos pips vamos a operar en el día, en la sesión, cuántos días vamos a operar en la semana, si es que encontramos o no las condiciones que van a favorecer la toma de trades, ¿ok? O si en definitiva no vamos a operar en una semana. Prestemos atención justamente a este máximo, que es el máximo, que es el máximo que teníamos en la lámina anterior. Este mínimo que forma básicamente nuestro fractal, nuestro impulso bajista, nuestro dealing range. Dentro de este máximo y este mínimo tenemos zonas importantes, ¿ok? Zonas de observación. ¿Qué es lo que ustedes observan a lo largo de todo este dip? ¿Qué tenemos a lo largo de todo este dip? Entendiendo que el precio va a retroceder. ¿Qué tenemos allí, traders? Menciónenme todo lo que vean en ese dip, porque ahora lo que hemos hecho es justamente desglosar el dip. Hemos desintegrado ese dip. Ahora tenemos mucha más información, nuevos niveles que ajustar. Entonces, ¿qué tenemos justamente allí? Colóquenlo ahí en el chat, yo los voy a ir leyendo. Mientras les hago el comentario, no se olviden
no se olviden de las etapas, ¿ok? No se olviden que todo parte o todo nace de una consolidación. No se olviden que luego de la consolidación tenemos o podemos tener una expansión. Ok, luego de esa expansión puede haber una reversión o puede haber un retroceso que propicie la formación de una expansión. Es necesario que ustedes entiendan las etapas del ciclo de entrega de precio, porque es lo que les va a permitir ubicarse, saber ubicarse. Ok, cuando ustedes están viendo que el precio está cayendo y cayendo y cayendo, ok, entonces con la experiencia adecuada pueden aprovechar ese dip y entrar a favor de ese dip. Si no tienen la experiencia, lo que van a esperar es que el precio se detenga, forme consolidación y potencialmente, ok, tomen un Euro Swing. Lo que se suele ver a partir de una consolidación que surge luego de una expansión muy fuerte son justamente Euro Swings. Y ahora vamos a ver eso. Lo tienen justamente en el gráfico. Ahora, si es que ya estudiaron el gráfico, nuevamente tenemos Bearish Order Block. Si combinamos estas dos velas, como ya lo he mencionado, lo que tenemos es un threshold. Y fíjense que en ocasiones, acá traders, en ocasiones el precio tiende justamente a respetar ese 50% mucho antes de que se valide el order block, como lo hemos visto en prementoría. En prementoría aprendimos cómo validar un order block y es que necesitamos que el precio cotice por fuera, okay, de los niveles máximos o puntos de cierre o puntos de apertura, perdón, del order block, puntos de apertura acá traders, para que nosotros podamos validar ese order block y utilizar en su efecto las zonas de sensibilidad que existen hasta la zona de rejection. Sin embargo, eso es otra pauta que nosotros vamos a observar a la hora de contemplar order blocks o potenciales order blocks que luego sean validados. Y es que el precio en ocasiones va a validar este order block antes de que cotice por debajo, en este caso, un bearish order block, por debajo de su punto de apertura. Y en la medida en la que nosotros veamos que el precio pues está respetando el mid threshold de este bearish order block, podemos ir vendiendo o buscar, ok, setups de alta probabilidad. En la medida en la que sepamos pues construir el setup, en este caso un setup de alta probabilidad en un 50% de un potencial bearish order block antes de que se forme. A mí me gusta llamar a esto anticiparse, ok, a la formación de un order block. Y es algo muy interesante, ok, que les voy a mostrar, okay, en el transcurso de la mentoría anual. Esta es la primera pauta para entender por qué el precio crea el dip que ustedes están observando. Germán nos dice, tenemos neutralización de mínimos, ok, excelente. Tenemos consolidación, tenemos Euro Swing, eso es excelente, tenemos muy bien, excelente. Véase que acá tengo un espacio estrecho, ok, desde este mínimo, ok, que se rompe hasta este máximo. En temporalidad mayor sería mi Fair Value Gap. En esta temporalidad es un Liquidity Void, ok. En una temporalidad mayor lo vería como una zona muy estrecha. Eso es lo principal que tengo acá, que representa, vamos a colocarlo de otro modo, bajar un step, ok, que representa esa vela, un Bearish Proportion Block, excelente, tengo ahí el Bearish Proportion Block. ¿Qué tengo acá, traders? Tengo nuevo imbalance en ventas. Cuando tengo este tipo de expansiones, yo puedo esperar que el precio rellene esas zonas, ok, lo cual es excelente. Si yo entrara, por darles un pequeño ejemplo, en compras a favor del retroceso, yo tomaría precios, ok, y por yo me refiero, claro, a todos nosotros, ¿de acuerdo? Podríamos tomar los precios de los, fíjense en este precio, ok, ahí lo tienen ese precio. Podríamos tomar el precio de los 1.3230, siempre y cuando en temporalidad menor aprovechemos el order block que se encuentra dentro de ese swing low e ir a por el relleno de todo ese liquidity void. ¿Ok? Entonces, fíjense cuántos pips hay desde el mínimo de ese dip hasta el 50%. Tenemos alrededor de unos 60 pips, ¿ok? Casi 60 pips de recorrido al alza. Esto no quiere decir que vamos a tomar los 60 pips acá, traders, ¿ok? Esto queda a total criterio de cada uno de ustedes. Yo en esta presentación todavía no les voy a decir vayan por 30, por 50, por 25. No, esto lo tienen que ustedes ir validando a lo largo de todo el recorrido del precio. Sin embargo,
Aquí es cuando vuelvo a tocarles el tema de que si ustedes establecen una pauta de 30 pips por sesión y operan este trade en una sesión o en un día específico, se salen con 30 pips y adiós. Apagan sus pantallas y listo, ya tienen los 30 pips. Y si en la sesión siguiente quieren seguir operando otros 30 pips, listo. Por eso es importante que establezcan principalmente, ok, el rango de pips por el que van a ir en una sesión o en una semana. Fíjense que luego de que se crea el retroceso, tenemos primer setup, ok, ¿en dónde? Tenemos el primer setup. Ok, acá no tenemos 60 pips de recorrido, ahí hago una aclaración, tenemos alrededor de 160 pips de recorrido, hago la aclaración. Cuando el precio llega al 50% luego de haber rellenado el vacío de liquidez que se ha creado acá, podemos formular setups en venta, acuérdense el horario, ya tenemos el vacío de liquidez rellenado, y podemos entrar en venta. Si entramos en este precio, 1.33.80, por dar la media figura más cercana al nivel, podemos ir, ok, sacando parciales a lo largo del recorrido. Esto no quiere decir que el precio necesariamente vaya a tocar o neutralizar este mínimo, ¿sí? Porque este mínimo se ha creado en una neutralización. Entonces, ahí hay que observar la pauta si es que vamos a, en definitiva, mantener un trade, ok, que está llegando solo al 50%, o si preferimos esperar tomar un trade en una zona mucho más cara o premium. Los trades que se toman a partir de zonas premium, ok, se pueden mantener, ¿sí? Si se fijan, si yo tomo el trade aquí y pretendo mantenerlo a la neutralización, las probabilidades, ok, se van a reducir. ¿Por qué? Quiero que vean el contexto, ok, porque esto no necesariamente se va a dar siempre. Tengo el dip, ok, yo puedo ir aprovechando determinada cantidad de pips. Acuérdense que acá, desde los 1.3380 hasta los 1.33 son como 80 pips de recorrido, y a lo largo de todo ese recorrido yo puedo ir sacando parciales, ok, tomando profits o beneficios. Tengo este pequeño retroceso y luego el precio empieza a consolidar, si se fijan, que viene o que nace a partir de una consolidación. Puedo tener expansión, ok, en forma de Euroswing, puedo tener una reversión. En este caso yo tengo una expansión bajista que va justamente a favor de mi trade. Aquí es cuando, si yo tengo una expansión bajista a favor de mi trade, ok, luego de esta consolidación tengo que ir sacando parciales porque potencialmente el precio revierta, ok. Colocar mi stop loss por encima de la consolidación en ocasiones puede ser un suicidio, porque si se fijan, miren lo que sucede aquí, boom. Entonces, la sugerencia está como su mentor, saque parciales, porque si ustedes van a mantener un trade, ok, en la medida en la que no sea con 0.01 o 0.02, si tienen un lote, 2 lotes, 10 lotes, 50 lotes colocados allí, saquen, ok, parciales en la medida en la que tengan justamente esta expansión en la misma dirección. No colapsen todo el trade, pero sí, primero cobren y luego protejan. Porque puede suceder justamente esto, que el precio lo saque. Luego de que el precio neutraliza, toca nuevamente el 50% y vuelve a tocar esta zona. Tenemos rejection block y ahora sí el precio comienza a subir. Yo a partir de este momento tengo una especie de consolidación, una especie de canal, como dirían muchos. Esto es un canal chartista, es una herramienta que no utilizamos, pero acá hay un insight que quiero que ustedes observen. Cuando esta vela bajista se está formando, los traders, cuando esta vela bajista se está formando, ok, por ser más grande que las velas anteriores, muchos retail traders entran en venta, se apresuran a ese movimiento. Nosotros entendemos que el precio está en un 50% y el 50% ya ha sido previamente utilizado para colocar trades en venta. Como que, acuérdense del ejemplo de la lección anterior, fueron al supermercado, ya hubo gente que, o personas que tomaron el producto que se redujo en un 50% de descuento, pero en definitiva no ha existido, por decirlo así, que no tienen absolutamente nada que ver este concepto que voy a mencionar, ok, a continuación. No ha existido la demanda suficiente como para que los productos en stock se terminen. Entonces, ¿qué hace la empresa? ¿Qué hace el vendedor? Reduce los precios, crea una promoción de no solo un 50% de descuento porque ve que la mercadería no está saliendo, ¿sí? Sino reduce
todavía mucho más el descuento a un 62%, a un 70.5%, a un 79%, ¿sí me entienden? ¿Ok? Cuando se crean ese tipo de descuentos, o mejor dicho, ahora sí, aplicándolo al gráfico, cuando se crean o se forman este tipo de retrocesos, ¿ok? Si tenemos un dip bajista, llamarlo descuento es un error, es un vicio, ¿ok? Acá esto es un retroceso del precio hacia una zona premium, ¿sí? No confundamos los conceptos y hablemos con propiedad. Si vemos al precio llegar o alcanzar las zonas premium que se encuentran por encima del 50% del punto de equilibrio del dip, ok, que estamos estableciendo, que estamos trabajando o analizando, entonces estamos en condiciones de tomar trades en venta. Fíjense que tenemos previa consolidación, expansión alcista con mucha fuerza. Todo el mundo entra en compras aquí, ¿ok? Todo el mundo entra en compras aquí. Es esa la liquidez que nosotros vamos a tomar. ¿Por qué? Porque los stop loss de estas personas están justamente por debajo de los mínimos más cercanos, ¿ok? No necesariamente debajo de este mínimo. Si estuviera debajo de este mínimo es incluso muchísimo más dinero para nuestros bolsillos, pero sí por debajo de los mínimos más cercanos. Entonces, nosotros nos basamos por encima, ¿ok? En este caso, de este Euro Swing, que entendemos que es un Euro Swing que sale luego de una consolidación, neutraliza un máximo anterior, viene a rellenar vacíos de liquidez, ¿ok? Vacíos de liquidez pendientes, viene a recapitalizar un bearish proportion block y viene a tocar un nivel óptimo de entrada. Con esas conferencias a nuestro favor, nosotros operamos setups, ¿ok? En venta. Luego de que se ha tocado, ¿ok? Este nivel óptimo de entrada, estamos en condiciones de, a lo largo de todo el dip, porque esperamos que el precio neutralice justamente este mínimo, vamos a buscar más setups en venta. Como por ejemplo el que encontramos aquí. Tenemos máximo, tenemos mínimo, tenemos nivel óptimo de entrada y tenemos la venta. ¿Listo? La misma aplicación, vamos a seguir aplicando Billion Range, zonas premium y venta. ¿Sí me entienden acá, traders? Haciendo una pequeña recapitulación de lo que tenemos en este gráfico. Para que el precio suba, lo principal es observar la formación de un swing low y ajustar el nivel que nos permita, en cuyo caso, comprar, ok, a favor del retroceso. Lo segundo es que nuestro setup o nuestro primer setup lo vamos a formular justamente en el 50%. En la medida en la que tengamos rangos más grandes o analicemos temporalidades más grandes, vamos a tener un margen de pips más grande, más trabajable, ¿sí me entienden? Ese primer setup, ok. Ahora el segundo setup lo vamos a encontrar por encima del 50%. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? En el caso del primer setup, tenemos que ir sacando parciales, ¿ok? No es al 100% seguro de que el precio vaya a neutralizar este mínimo, por lo tanto, es necesario que nosotros materialicemos nuestro trabajo. No entremos en un 50% para que nos toquen stop loss o para que nos toquen break even. Entramos en 50% para incrementar la cuenta de trading. Entramos en un segundo setup con mayor probabilidad, con horario, con niveles de patrocinio institucional, esta vez sí a favor de alguna neutralización interesante. El objetivo, justamente, este mínimo. Ahora, este es un mínimo, Michael Hudson llama un mínimo significativo, porque se encuentra por debajo de los máximos más grandes, ¿ok? Es lo que se conoce como mínimo válido, pero no hagamos referencia tanto a la estructura, sino hablemos de que este es el mínimo que se tuvo que neutralizar para que se forme un order block aquí, que favorezca mi potencial compra, que lleve al precio a zonas premium y que en esa zona premium yo pueda vender. ¿Sí me entienden? Ahora, nosotros tenemos aquí si en este caso sería un segundo setup, acá encontramos otro setup. Ahora aquí, fíjense, tenemos una especie de breaker block y el precio trabaja ese breaker block, ¿ok? ¿Qué sucede? Les voy a mostrar, ¿ok? En qué zonas, ¿ok? Se puede encontrar este contexto con esta siguiente lámina. Quiero que ustedes se fijen cómo podrían aprovechar la potencial formación de una barra diaria bajista. Y es que en este contexto, yo lo que voy a tener, fíjense, es el precio luego de esta consolidación, saliendo de la consolidación con cierres de vela, establezco el nivel, ¿ok? Y opero una venta. Punto de apertura diario. ¿Qué dice la teoría del poder de 3? Power of 3. ¿Ok?
que puedo vender por encima del punto de apertura o en el punto de apertura. Esto no quiere decir en lo absoluto que tú coloques una orden sell stop en ese punto de apertura, porque el precio perfectamente podría tocar el punto de apertura y continuar subiendo, ¿sí? Pero sí es importante que tengas en cuenta también el punto de apertura diario. Si utilizas el nivel de patrocinio institucional bajista en esta zona, puedes superar perfectamente la teoría del poder de 3 en una venta, en este caso, o continuar buscando, setups en venta a lo largo de este day, si es que ajustas la temporalidad. Tengo videos en YouTube que en algún momento, en alguna sesión aplicativa que programe, les voy a interpretar, porque las metodologías de entrada que tengo no se basan únicamente en este modelo. La idea de la mentoría anual es mostrarles todos los modelos que yo he aprendido de Michael, sobre metodologías o procesos de entrada. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en el último video que subí, tengo una entrada que aparentemente es una entrada de rompimiento, pero hay mucho más que ver allí en esa entrada. Entonces, es algo que voy a hacer porque es algo que ustedes necesitan entender sobre cómo tomar trades a lo largo de un dip o de una expansión, ser alcista o bajista. En este caso es una expansión bajista. Muchos van a decir, Ángel, pero de repente en este contexto no se me presentó un OTE, no se me presentó un bear share block, sino que el precio continuó cayendo. Sí, entonces vamos a hacerlo poco a poco. No los quiero abrumar con tanto concepto en una sola sesión, pero es importante que conozcan que a lo largo de un dip que se potencialmente se forme en una zona importante, como puede ser una zona de descuento o en una zona premium, vamos a ir a por neutralizaciones de máximos o mínimos relevantes, que en este caso sería justamente este mínimo, y a lo largo de todo ese recorrido acá, traders, es que vamos a encontrar setups. Vamos a encontrarlos, No vamos a encontrar los mismos setups todos los días, no vamos a operar los mismos setups todos los días. Y el hecho de que encontremos setups diferentes todos los días tampoco quiere decir que nos quememos la cabeza buscándolos o encontrándolos, ¿sí? Empecemos con un modelo y en la medida en la que adquiramos más experiencia, vamos a ir adaptando nuestra metodología operativa para los demás. Vamos a ver ahora ejemplos, no sin antes mencionarles que justamente en este día, fíjense el rango de pips, la magnitud de pips que existe desde la potencial entrada hasta la neutralización del mínimo, solo hasta la neutralización del mínimo. ¿Por qué? Porque luego de esta neutralización importante, ¿qué podríamos tener? Retroceso o reversión. Entonces nos interesa ir a por objetivos precisos, objetivos precisos. Ahora sí vamos a tratar unos ejemplos muy breves. Aquí estamos en Dollar CAD. Fíjense aquí, nuevamente trazo, esto es algo que les expliqué en la lección previa. Tenemos este máximo importante, este mínimo importante. Ángel, ¿por qué tú no trazas este mínimo? Y quiero que ustedes se fijen cómo es que el precio, establece este rango, crea este rango, el algoritmo de entrega de precio interbancario establece este rango, y luego induce a retail traders, a seguir vendiendo en este rompimiento. Los stop loss están por encima de este máximo. Si el precio se reintroduce a la zona, entonces yo sigo considerando este rango. Puedo seguir considerando este rango. ¿Por qué? Porque en la medida en la que el precio retroceda, fíjense, acá tengo consolidación. Es una consolidación porque el precio está cotizando dentro de un rango por mucho tiempo. Mucho tiempo, un tiempo relativo. Entonces, cuando el precio sale de la consolidación, yo puedo buscar un nivel de patrocinio que justamente favorezca mi setup, en venta. Este setup en venta lo tengo en el 50% de este fractal, ¿sí me entienden? Este fractal. Tengo este setup en venta en la formación de un Euro Swing que sale de ¿qué? De una consolidación. Aquí cuando todo el mundo piensa que ya hubo un market shift o ya hubo un breaking market structure, bla, 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 ¿no? Nosotros vendemos y neutralizamos a estos mínimos, ¿Qué figura institucional utilizamos? En este caso, fíjense que el precio es muy preciso al llegar a los 1.2730. Nosotros también podríamos esperar que se forme un swing high en este contexto, entre los 1.2720 y 30 y aprovechar justamente ese rango de pips. Este fue un ejemplo en Dollar CAD.
Vamos a ver un ejemplo en Bitcoin. Se aplica de la misma forma. Tenemos un máximo, tenemos un mínimo. Fíjense cómo aquí el precio, ok, un pequeño error ahí de clics. Tenemos un máximo, tenemos el mínimo. Esto suele suceder. Como lo mostré en la lámina anterior, en este mínimo hay traders en compra, ¿sí? Hay traders en compra. El precio va, neutraliza esos traders, ¿se fijan? Siempre en un mínimo, en la formación de un mínimo, vamos a tener la potencial neutralización de ese nivel. Entonces, acá tengo un mínimo, neutralización de ese nivel. Acá tengo un mínimo, neutralización de ese nivel. Y en cada neutralización nosotros podemos aprovechar setups en compra, ¿sí me entienden? Esto en confluencia con horarios, básicamente con horarios, ¿ok? El precio se vuelve a introducir por dentro de este rango, ¿ok? Dígase o véase este mínimo y este máximo. Entonces yo esperaría que el precio cotice, o podríamos esperar que el precio cotice por dentro de todo ese rango. Si acá traders, si el precio sale, ¿ok? Por encima, ¿qué tengo por encima del máximo? Tengo aquí imbalance, tengo un imbalance y tengo confluencia con un nivel óptimo de entrada. Entonces, con el horario a mi favor, yo puedo entrar en una potencial venta. Aunque el tratamiento de criptomonedas, ok, hay que considerar otros factores adicionales. Sin embargo, la aplicación de los conceptos es la misma. Ahora estamos en el cable. Quiero que se fijen en algo muy interesante. Yo tomo este máximo, ok, y tomo este mínimo ahora. No estoy tomando ya este mínimo. ¿Por qué? Porque en la medida en la que nosotros nos acostumbremos a que a identificar las zonas importantes, vamos a utilizar tanto de esta forma como de la forma anterior que les mencioné. Lo que nos interesa, si ustedes se fijan, es identificar el Euroswing. El flujo de órdenes institucionales no es difícil. Saber identificar el overall bias no es difícil. ¿Ok? Si yo trazo el Fibonacci de aquí a aquí, o perdón. Si yo trazo el Fibonacci hasta ese mínimo, que lo voy a marcar, perdón, con otro, es este mínimo, yo mantengo, ok, mantengo mi pauta justamente en el máximo de ese último fractal, que sería este, ¿no? El precio sale por la zona de este mínimo, stop loss por encima de este máximo, hacia zona premium. ¿Se fijan? Entonces, sea cual sea la forma en la que yo esté anclando mi herramienta de retrocesos de Fibonacci, tengo que ser muy consciente de lo que estoy haciendo. No la puedo anclar porque sí o porque Ángel me dijo de acá a acá, no. Necesito entender por qué lo estoy haciendo de tal forma, ¿sí? ¿Para qué? Para tomar la decisión adecuada, la decisión correcta. La interpretación finalmente aquí es que el precio pues está llegando a una zona premium. ¿Ok? ¿Luego de qué? De inducir a retail traders a venta, tocar sus stop loss y a la vez inducir a retail traders a compra y tocar, evidentemente, después sus stop loss. Vamos a introducirnos en este ejemplo, que es el último ejemplo. Tenemos ese mismo rango de traders, ¿ok? 9 de la mañana. Cuando el precio llega a una zona premium, entiéndase que va a formar, evidentemente, va a formar nuevos rangos, nuevos fractales, ¿ok? El mercado, los gráficos son fractálicos, siempre van a haber máximos o mínimos. ¿Qué sucede? Que luego de que se forma este máximo en zona premium, evidentemente voy a tener un mínimo y es el mínimo que voy a utilizar. Tengo un máximo, tengo un mínimo y acá tengo ¿qué? London Close Kill Zone, una potencial reversión. ¿Puedo operar esa reversión? Sí. El precio cae, ok. El mercado probablemente cierra por debajo de tu punto de entrada y por debajo de tu stop loss. ¿El spread se puede abrir? Sí. Si operas con un broker SN, muy probablemente no te toque el stop loss si es que lo colocas cerca a este máximo. No, si trabajas con un broker estándar, probablemente sí te abran el spread 20 pips. Entonces, cuidado allí con el broker que eligen. Sin embargo, fíjate qué pasa con este último máximo. Vamos a ver justamente en qué hora se forma. 2 de la mañana, ok, y se forma evidentemente la potencial expansión bajista. ¿Por qué? Porque el precio trabaja justamente estas zonas premium. ¿Para qué? Para crear expansiones de alto calibre, por decirlo así, bajistas. Vamos a dejar esta sesión hasta aquí.
Espero que la información que les he brindado el día de hoy haya sido de utilidad para ustedes acá traders. En el caso de tener dudas o consultas, pueden dejármelas en el chat. Yo con gusto les respondo. Voy a dar un lapso de 2 minutos para responder sus consultas. Quizá volver a observar los ejemplos, lo que ustedes necesiten. Y en el caso de no tener dudas o consultas, en los próximos 2 minutos procedo a cerrar la sesión. Les envío un abrazo y les agradezco muchísimo el tiempo que ustedes le dedican a estas clases.